Bueno, después de 5 minutos recibimos a uno de los mejores economistas de República Dominicana y de América Latina, Magín Díaz. Magín, ¿viste la presentación? Después de Raúl Félix. No fue absoluto, dijo el mejor. Es que Magín sabe, porque ya inclusive lo hablamos fuera del aire, que el mejor es Andy Daguá. No, ya Magín es mejor. El mejor es Raúl Félix. Magín es mejor que Andy. Andy no es el mejor. Raúl Félix. Ahora Andy es muy bueno. Yo no soy ni siquiera amigo de Andy. Andy es muy bueno. Nunca he saludado a Andy fuera de esta cabina. En mi vida, para que estemos claros. Ahora, Andy es muy bueno, Jaime es muy bueno. No es que es bueno o malo, es que Andy y la Fundación Economía y Desarrollo son los arquitectos del crecimiento económico. Y por ese reto. La Luz, ¿y qué piensas de Magín Díaz? Buenísimo. Él es de ese equipo. Pues vamos a aprovechar. Magín estudia economía por Andy. Pregúntaselo, él me lo dijo. Bueno, Magín, tú tienes una información antes de que empecemos a hablar de economía. No fue así. Él no quiere decir eso. Es una indiscreción tuya. De que los que fueran a estudiar economía primero tuvieran una base de ingeniería. Pregúntale, que él me lo dijo. Sí, no le conteste. Mira, míralo ahí. Eso es así. Míralo ahí ya. Mira, uno de los grandes aportes superó al maestro de Andy. Te llevó a su campo. Es que él motivó y fue el enlace de un programa de becas gigantesco que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 90. Para que estaban buscando economistas para ir a hacer estudios de maestría en la Universidad Católica de Chile. Oigan eso. Pero sucede que a los economistas dominicanos y de Centroamérica no les iba bien. No. Porque eran más sociólogos. Pues no tienen un pensamiento matemático. Entonces le preguntan a Andy de la universidad, porque Andy es un tipo relacionado con todos esos académicos, y Andy dice: sencillo, vamos a empezar a llevar ingenieros. Para que estudien economía. Para que estudien economía de maestría. Brutal, entonces Andy da la idea y a través de él se fueron seleccionando ingenieros. Yo fui de esa primera o segunda vuelta. Y a partir de ahí es que nace el boom de que los economistas se van a estudiar maestría. Empezaron yendo a Chile, pero unos años después empezaron a ir a España. Y el resultado de eso, que fue Andy que lo motorizó, es que ahora hay cientos de economistas con maestrías y doctorados fuera del país. No, imagínate, cuando eso se lleva a la práctica, República Dominicana tiene de 33 años, 30 años creciendo, con excepciones del 2003, del 2020 por la pandemia, ¿y cuál otro? El 2008, el con 92, la crisis. Con la crisis fueron la crisis del 92 fue. Bueno. 92, 2003. Bueno, Andy, ¿quieres anunciar algo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Gracias, Eury. Andy. Bueno, ¿cómo así? Antes de que... Es como maltrato. Se me fue todo el merengue. No, pero eso es un gesto de humildad. Claro, es verdad. Claro, eso fue. No, porque estaba hablando de Andy. Claro. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, tenemos una invitación que tenemos el día 1 de noviembre, el segundo evento de conferencias magistrales que estamos organizando junto con Víctor Bautista de la firma Mediáticos. Okay. El primer evento fue en febrero, trajimos aquí al programa a Alberto Barrey, que es uno de los principales expertos tributarios del mundo. Y esta vez, el 1 de noviembre, en el Hotel Intercontinental a las 9 de la mañana, y es abierto al público hasta que se llene el cupo. Vamos a traer a Ricardo Penfold, que es uno de los mayores expertos de mercados financieros internacionales, que ha trabajado toda su vida en Nueva York, para que nos hable de los mercados financieros luego de la pandemia. Venezolano. Trabajó más de 20 años en Goldman Sachs, en Banco Santander. Es uno de los principales expertos, no solo en mercados financieros, sino también en la economía dominicana. Entonces él va a hablar de qué ha pasado con los mercados, cuál es el futuro que él ve, qué está pasando con la deuda pública aquí y fuera del país. Y pueden chequear las redes sociales de Macroideas RD, y ahí están los links y los teléfonos para registrarse, y está abierto hasta que llenemos el cupo. Perfecto. Imagínense, empecemos con esta situación mundial. Siempre que hay un conflicto en Medio Oriente, sea entre países árabes o esta situación de Israel y Palestina,
tienen una serie de repercusiones económicas importantes para el mundo. Queremos ver cuáles podrían ser y para la República Dominicana de manera específica. Sí, mira, justamente esa pregunta me la hizo uno de mis alumnos el otro día, Raúl Ovalle. ¿Cómo se analizan estos eventos? Entonces yo le explicaba a él que hay efectos directos sobre nuestra economía y hay efectos indirectos. El efecto directo es primero, bueno, ¿cuál es el nivel de comercio que tenemos con Israel? Y cuando uno lo analiza, como yo le explicaba a él, es un comercio pequeño, o sea, no tiene impacto macroeconómico grande sobre el país, pero afecta a algunas industrias. Por ejemplo, de Israel el año pasado se importaron 25 millones de dólares. La mayoría plástico, productos de plástico. Entonces, bueno, esas industrias que importan de Israel pues, se ven afectadas. Y el año pasado exportamos 3 millones de dólares a Israel, la mayoría de piña. O sea que hay un nicho ahí, evidentemente esa empresa que exporta hacia Israel pues se va a ver afectada en el corto plazo. Ese es el efecto directo. Ahora el indirecto, ese sí tiene un peso grande o podría tener porque no ha pasado, es que el tema del petróleo. Si se involucran en este evento, pues los países árabes, si hay embargo contra Irán, por ejemplo, que está siendo mencionada Irán está siendo por Israel mencionada, como financiadora de Hamas. Si eso tiene impacto en el petróleo, no lo ha tenido hasta ahora, pues entonces ahí el gobierno, de hecho yo creo que ya tomó la decisión, lo que va a hacer es subsidiar, porque lo dijo el ministro Ito Bisonó. Entonces lo que va a hacer el gobierno es aumentar el subsidio, tiene que gastar más. Eso va a implicar menos gasto en otras cosas o aumento de la deuda y del déficit. No hay otra opción. Hasta ahora no ha pasado. El petróleo está cerca de $90, pero viene aumentando desde antes. Desde junio acá ha aumentado como un 30%. Entonces, ese es el gran efecto. Ahora, yo lo que creo es que el gobierno tiene que seguir siendo proactivo en comprar seguros de cobertura contra el petróleo, como lo hizo con el gas natural al principio el gobierno, porque somos muy vulnerables al impacto de los movimientos del petróleo. Entonces una política proactiva de que la gente entienda que cada año hay que comprar seguros para los precios internacionales, algunas veces se va a usar, otras veces no. Eso es como un seguro de salud, que tú lo pagas, bueno, si no te enfermas, bueno, hiciste un pago. Exacto. Entonces, ¿esta relación con Surinam podría ayudar? Bueno, producen petróleo. Surinam ahora es que descubrió, obviamente va a tener, igual que Guyana, unas tasas de crecimiento espectaculares, es digamos, para ellos un choque de riqueza impresionante. Entonces, Surinam es un país muy grande en territorio, pero con poca población. Yo creo que puede haber beneficios, pero no es que tienen petróleo ahora para traernos. Y obviamente ellos van a vender al precio mundial. O sea que si sube el precio, claramente nos vamos a afectar, y yo creo que la decisión del gobierno va a ser evitar el impacto en los consumidores, aumentando el gasto en subsidios de los combustibles. Magín, ¿cuál es tu lectura del presupuesto general del Estado que fue presentado, ya aprobado por el Congreso? ¿Ya lo aprobaron? ¿No lo aprobaron ya? Presentado. Está presentado. No, pero al final lo aprueba igualito. Yo digo a ustedes que lo presente el presidente. Claro, más cuando tú tienes un Congreso mayoritario. Claro, sí. No. Mira, dos cámaras. No le hacen nada. La verdad que el presupuesto es un documento que debe tener 2.000 páginas, pero analizarlo es muy fácil desde el punto de vista macroeconómico. Bueno, ¿cuánto es el déficit? 230.000 millones de pesos. Vamos a redondear, ¿verdad? 20.000 millones de pesos mensuales. Eso es lo que está presentando el gobierno. Eso equivale a 3.1% del PIB. Ahora, es un déficit razonable, pero mientras haya déficit, la deuda va a subir. Correcto. Entonces, la deuda, el mismo gobierno en el documento dice, bueno, la deuda sí va a aumentar a 47% del PIB el año próximo. Ahora, ¿cómo se logra ese déficit? Bueno, bajando la inversión pública a 2% del PIB. Más. Correcto. Entonces, porque no hay forma, o sea, porque la inversión pública ha sido muy baja. En estos 3 años de gobierno ha sido prácticamente inexistente. El tema es que los recursos, los ingresos no dan. No dan. ¿Y los préstamos entonces que se han hecho? Los ingresos que tiene el gobierno no dan ni siquiera para cubrir el gasto corriente. ¿Y para qué los préstamos? Bueno, los préstamos porque tenemos déficit. Ahora, como el gobierno,
quiere presentar un déficit razonable, digamos 3%, 3,5% que va a ser este año. quiere presentar. Está Pero Pedro, es tergiversar, Magín expresa claro. ¿Cómo? Gracias. Que tú te expresas bastante claro y él está tergiversando todo lo que tú dices. No. Gracias. Pedro no está tergiversando. explicando. Yo estoy preguntando. Claro, vamos a ver. Magín está explicando. Usando sinónimos. Sí, claro. No. ¿Qué es lo que presenta el gobierno? Sus gastos y sus ingresos. Ahora, ¿qué uno ve? Por cuarto año consecutivo, todo lo que recauda el gobierno de ingresos tributarios y no tributarios no le da para cubrir el gasto corriente. Entonces, es un presupuesto con restricciones. ¿Cómo el gobierno puede presentar o lograr un déficit razonable de 3% del PIB? Bajando la inversión. Bajando la inversión, cogiendo préstamos. Entonces, bajando la inversión a 2% del PIB, se alcanza el déficit. Ahora, ya van 4 años de inversión baja. Ahora, el gobierno que dice, no, espérate, yo quiero ser responsable. Yo pudiera ser irresponsable y aumentar más la deuda. Ahora, para nuestro país, y yo lo he dicho aquí mucho, un nivel de inversión pública de 2% del PIB no es sostenible. Entonces, que el país puede crecer, pero sin calidad de vida, porque hay infraestructura pública básica. Entonces, yo creo que el año que viene va a haber que sentarse a hablar. Para un país como este, ¿qué es lo que manda todos los estudios y todos los análisis? La inversión pública tiene que ser entre 4 y 5% del PIB. No es verdad que las PPP, la alianza público-privada, van a suplir la necesidad de infraestructura. Entonces, por eso es que tú tienes un país que le va bien, crece mucho, pero tú te metes en un tapón 2 horas, porque falta infraestructura. Ahora el gobierno, bueno, pues no tiene opción. Si quiere más inversión, o si hubiera querido el próximo año, tendría que aumentar mucho más la deuda. Licenciado Magín Díaz, ayer creo que nuestro compañero, el camarada Eury Cabral, que también es economista, y me faltó el sector eléctrico. Hablaba, no hable de eso, hablaba de la proyección que hace Bank of America del crecimiento de la economía dominicana para este año 2023. Bank of America, de acuerdo a lo que decía Eury, 2%. La sitúa en un 2%. Me gustaría conocer su opinión con respecto a eso. Fue un análisis que hizo el banco, una evaluación, seguro tú la conoces, donde dice 2% y con temores de que pueda ser menos. Sí. Mira, en los últimos años, o sea, hay muchos bancos de inversión, clasificadores de riesgo, organismos que hacen informes mensuales de la economía, le dan seguimiento, y de los que yo considero más profesionales son los del Bank of America, que está haciendo un informe mensual sobre la economía. Y ellos tratan de ser objetivos, pero no tienen su compromiso con sus clientes. Entonces ellos revisaron su proyección hace varios meses a 2%. Recuérdate que un gobierno, pues, aunque conozca bien la situación, tiene que vender optimismo. Entonces el gobierno espera 3%. Yo creo que 3% ya es inalcanzable este año. Claro. Tendría que crecer mucho el último tiempo. Entonces, ahora yo creo que una estimación razonable es ya estamos en el último trimestre. Por eso, entre 2 y 2,5 va a ser el crecimiento este año. Entonces me parece que la proyección del Banco of America es realista. Correcto. Jonathan. Sí, Magín, tú sabes que yo no apuesto a que se descalabre la economía. Nadie aquí, porque todos vivimos aquí. Hay que ser objetivo. Y todos resultamos afectados. Aunque algunos políticos se beneficien. No, esto no es cuestión de político. Y no me sé la realidad. Tu pregunta. No se me sale la babita hablando de señores, pero no ataquen a Jonathan, lo que él está diciendo es cierto. Hay muchos que apuestan a que se descalabre la economía. Y ustedes de una vez se pusieron el traje. Él lo dice después de la pregunta que hemos hecho del crecimiento económico. Entonces, eso como que ustedes se pusieron el traje. Si tú quieres, como te he dicho antes, toma mi micrófono y toma mi pregunta. No. Adelante, no me interesa. Yo tengo el mío aquí, gracias. Adelante. Úsalo bien. Yo siempre lo he usado, más de 20 años usándolo bien. Es que tú eres provocador. Más de 20 años. Dale, Jonathan. Pregunta sin provocar. Exacto. Ajá. Sí, dale. Haz la pregunta sin censura. Esa es mi jefa. Sin censura y sin provocar. Mi orientadora. Dale, en contra del status quo. Como yo no apuesto a promover el descalabro de la economía para sacar beneficio político, porque creo que la gente padece mucho, aunque algunos políticos se beneficien de eso. La pregunta que le tengo, Magín, es: ¿cuáles herramientas
tiene la sociedad dominicana, porque esta decisión ni siquiera sería solo del gobierno, del Estado. La sociedad dominicana para, en lo que queda de año y el año que viene, dinamizar más la economía y favorecer el crecimiento que tanto nos conviene. Realmente la sociedad no tiene mucho que hacer, es el gobierno. Es tratar de hacer políticas públicas que motiven el crecimiento, que lo dinamicen. Pero hay un problema. Una opción es aumentar el gasto de capital, la inversión, porque eso es lo que está demostrado, que la inversión en infraestructura dinamiza la economía. Sí. Por eso es que el gobierno en el presupuesto complementario hace un esfuerzo y aumenta la inversión presupuestada este año de 2.3 a 2.8 del PIB. El problema es que sigue sin ejecutar. Entonces, la otra opción es el Banco Central, pero al Banco Central se le ha dejado un poco solo. Porque el gobierno tendría que aumentar la inversión. Ahora, es un dilema, porque si aumenta mucho la inversión, aumenta la deuda. Entonces, no hay mucho margen. Entonces, el Banco Central, ¿cómo la puede dinamizar? Bajando la tasa de interés y dando liquidez al sistema financiero. Y es lo que está tratando bajando de la hacer. Tasa de política monetaria. Sí, correcto. Ahora tiene un problema, que el mundo cambió. Y ahora las tasas de interés en Estados Unidos están altas por primera vez en 20 años. Entonces, si la baja mucho la tasa, el tipo de cambio se le deprecia, que fue lo que pasó el mes pasado. Entonces, el Banco Central ahora tiene menos grados de libertad que antes por la restricción internacional. Entonces, es un panorama muy complejo para el gobierno. Y si tú me preguntas a mí, y yo vengo de una escuela conservadora, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es aumentar el déficit. Porque, con más deuda y más invirtiendo más. Correcto. Y la verdad es que un déficit de 3% del PIB o de 4% da más o menos lo mismo. Yo creo que si tú puedes acusar de algo al gobierno, es de ser conservador. Ha sido conservador. Ahora, no es que tú vas a hacer algo irresponsable y vas a duplicar la deuda o el déficit, no. Pero si pudiera hacer un poco más de inversión, eso le haría la vida más fácil al Banco Central. Y de esta deuda, ¿cuánto es responsabilidad de estos casi 4 años de este gobierno y cuánto es heredado? De memoria. Yo hice un análisis hace una semana. Más o menos. Bueno, esa está más o menos fácil, en números aproximados. Puede ser porcentaje. Danilo la dejó en 20,000 millones. La deuda pública cada año aumenta más o menos, la deuda del gobierno, 5,000 millones de dólares en promedio. Entonces, del 2020 acá, ¿cuánto ha aumentado? Son 44,000 millones. La deuda del gobierno de Luis 26. Pasa a los 30,000 millones de dólares. Sí, pero con los 244 millones, ese se metió a aumento anual a 32. ¿Ha sido la constante? No, mira qué es lo que pasa. El gobierno está en déficit hace 30 años. Entonces, cada año la deuda en dólares o en pesos aumenta. Si la economía crece mucho, en términos relativos baja. Entonces, la deuda aumentó muchísimo en el 2020, porque fue el déficit muy grande. Pero bajó en términos relativos porque la economía creció mucho en el 2021. Bajó con respecto al PIB. Sí, relativo. Pero en términos reales y absolutos aumentó. Entonces, si tú quieres un promedio, el primer año, el 2020, la deuda tiene que haber aumentado unos 8,000 millones, 9,000 millones de dólares, y después cada año 5,000. Entonces, mientras haya déficit, la deuda va a seguir subiendo. Usted me da un de orden ahí, don Magín, para contestar con esa actitud muy breve a Merilena. Sí, breve. La deuda que dejó el presidente Leonel Fernández en el año 2012, cuando le entregó al poder, fue de 19,000 millones de dólares. En este gobierno hoy anda en 44,000 millones. Esa es la deuda del presidente Abinader, relativamente son unos 25,000 millones adicionales. Sí, pero Fernández no le entregó a Abinader. Hoy este gobierno ha tomado más de 30,000 millones. Pero hay un periodo, o sea, tú saltaste de... Vamos, tiene razón, mira. Ahora, vamos arriba, lo perdón. que pasa es que ahí 19,000. Danilo Medina dejó la deuda, yo tengo por aquí el dato, en 19,000, 40. No lo encuentro. No, está aquí. No, pero déjame explicar. Danilo cogió. La gente se pierde. Mira lo que pasa. El total de la deuda son más de 75,000 millones al día de hoy.
comparar la deuda, como él dice, como la dejó Leonel, bueno, pero la economía era de la mitad del tamaño. Ahí sí habría que comparar en términos relativos como porcentaje del PIB. Okay. La realidad es que cada año la deuda aumenta. Para que no aumente, la economía tendría que crecer 8% por lo menos. ¿Por qué la deuda baja en el 2021? Porque la economía creció 12%. ¿Por qué ha seguido subiendo después? Porque la economía creció 5 y ahora va a crecer 2. Entonces, la deuda es un problema. Ahora, no es un problema de corto plazo, no es que la economía va a reventar el mes que viene. El tema es, el principal impacto ahora mismo es que como hay más deuda, el pago de interés es muy alto. Entonces, en este presupuesto próximo del 2024, educación, el gasto en educación más intereses se lleva la mitad de los ingresos del gobierno. Intereses de deuda más educación, ya ahí está la mitad del presupuesto. Y otra cosa, que si tú a los intereses del gobierno le sumas las transferencias al Banco Central, ya eso da 4% del PIB. Entonces, el gobierno el año que viene va a destinar 300.000 millones de pesos a educación y 300.000 millones de pesos al pago de intereses más transferencia al Banco Central. Wow. 600.000 millones. Eso es la mitad de la mitad del presupuesto. Exactamente. Wow. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Y Magín, eso, bueno, ahora hay un elemento que tú tienes que resaltar. El gobierno, los gobiernos del 2008, del 2004 a 8, 19.000 millones. Danilo, 24.000 millones. Ahora, este lleva 30.000 millones. ¿Dónde está lo que se ha hecho con los 30.000 millones? Es la gran pregunta. Si tú le preguntas qué se hizo con los 19.000 de Leonel, están ahí. Y los 24 túneles elevados, Nuevo Rico, metro, Nuevo Rico, todo eso. No, aquí también hay Nuevo Rico en 3. Y te lo puedo dar con nombre y apellido, ¿lo quieres? Nuevo Rico. Te doy el Nuevo Rico ahora, con nombre y apellido en 3 años. No, yo lo tengo, yo soy un tipo informado. Mira lo que pasa. Entonces, de esos 30.000 millones ¿qué se ha hecho? Que se han tomado en 3 años, yo te estoy hablando de 16 años, ¿qué se puede exhibir con esa deuda? La comparación no es justa. No, yo pregunto, no es comparación. Porque ahí está la deuda del 2020, que yo más o menos la sacara. Ahora, ¿por qué ahora el gobierno ha tenido que endeudarse y gastar más e invertir menos? Esa es tu pregunta. ¿El director de impuesto interno o economista independiente? Las dos cosas. Esa es tu pregunta. Sí. Ahora se ¿por está qué no han invertido tanto? Mi pregunta fue muy clara, doctor Díaz. Ahora, ¿por qué? Porque ahora el gasto público es 2% del PIB más alto que antes en gasto corriente. ¿Y qué es ese gasto corriente? Nómina. No, eso es todo lo administrativo. Eso es nómina. Sí, eso es gastos, sobre todo nada de inversión. Gastos operativos del gobierno, subsidio a los combustibles, subsidio a la electricidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Después de la crisis del 2020, que se dieron muchos subsidios, nos hemos quedado con un nivel de subsidio más alto. Por eso es que Milton Friedman decía que no hay nada más permanente que un programa de gobierno transitorio. Eso es verdad. Es verdad. Todos esos subsidios que en principio son transitorios. Bueno, se han quedado. Se han convertido en ley. El gobierno se ha quedado con más gasto corriente y menos inversión. Entonces, parte de la deuda es para ese gasto corriente. Perfecto. O sea, le quedó corta mi pregunta. No tienes una obra que exhibirme con 30.000 millones. Gracias, Magín. Gracias. Virgilio, finalmente. Magín, el FMI en su última presentación, el World Economic Outlook del 10 de octubre, dice que República Dominicana aún mantiene el 3% de crecimiento, aunque ya tú explicaste que con suerte 2.5. En el 2024 proyecta un 5.2% y para el 2025 un 5%. Ahora, con referente a América Latina, ¿cómo está República Dominicana en referente a América Latina en este año y el año que viene? Vamos a ver. En el puesto 11. Tengo los números. Son proyecciones. Como tú dices, el fondo cada 3 meses revisa sus proyecciones. Entonces, sigue pronosticando un crecimiento un poco mayor al que va a ser, yo creo, 3%. Y América Latina creo que está entre 2 y 2,5. Sí. Entonces, ¿cómo se compara? Bueno, dice que América Latina y el Caribe un 2,3. Míralo ahí, que yo dije entre 2 y 2,5. Claro. Ahora, por ahí va República Dominicana también. Va a ser el primer año en mucho tiempo en que vamos a estar cerca del promedio.
Porque siempre lo superamos y lo duplicamos. Generalmente lo duplicamos en los últimos 30 años. Bueno, pero ese es el resultado. Ahora, ¿qué está previendo el fondo? Que la economía va a volver a su tasa de tendencia, que es cercana al 5%. Pero yo creo que es optimista. Tal vez el año que viene, porque yo creo que el gobierno seguirá tomando medidas, por lo menos en los primeros meses estaremos cerca del 4%. Porque tanto el gobierno como el Banco Central algo van a hacer adicional a lo que ya están haciendo. Pero yo creo que es un contexto internacional muy complicado, con restricciones que antes no teníamos, como la tasa de interés alta fuera del país, que eso va a condicionar la tasa de interés aquí y la tasa de crecimiento y muchas variables. Entonces es un mundo complejo. Si mantenemos la estabilidad, crecemos 4%, con inflación de 4%, la verdad es que a nivel macroeconómico no es un mal resultado. Si la inversión sube, a pesar de que pueda aumentar el déficit, ¿eso podría mejorar la economía realmente? ¿La inversión pública, aumentar la inversión pública? Sí, yo creo que sí. Es difícil ponerle números. Ahora, el sector que más contribuyó al crecimiento económico en los 10 o 15 años previo al COVID fue el sector de construcción. Está en el piso. Es totalmente transversal a todo. Entonces, en el suelo. La construcción pública y la privada dinamizan el crecimiento. Y además yo creo que hay que aumentarla por un tema de calidad de vida. O sea, el país necesita infraestructura. Lo que a Balaguer le decía varilla y cemento. ¿Usted recuerda? El varilla y cemento de Balaguer. Más y no vamos a hablar de sector eléctrico porque no queremos más. Pues nos la semana que viene. Porque si decimos el sector eléctrico vamos a salir todito corriendo. Gracias, Magín. Bendiciones, Dios te bendiga. Cambio y fuera.